Hola, en este vídeo vamos a explicar los conceptos referentes a física relativista. De lo que se trata es de explicar qué es lo que observa un observador que esté, por ejemplo, en reposo en algún punto del espacio. Este va a ser el observador que vamos a llamar observador O, nuestro muñeco de la izquierda, ¿vale? Y este observador lo que va a hacer es, como siempre, tener un sistema de referencia cartesiano X, Y y Z. Lo que pasa es que nosotros, para simplificar este procedimiento, vamos a suponer que todos los movimientos son sobre el eje de la X exclusivamente. Es decir, que los movimientos solamente van a ser en línea recta horizontal. Bien, aquí tenemos un objeto que se está moviendo en línea recta según el eje de la X. Vale, ¿qué va a ocurrir? Que el observador O lo que va a ver es que este objeto se mueve a una determinada velocidad. ¿Vale? Normalmente, para simplificar aún más este proceso, la velocidad a la que se va a mover este objeto va a ser una velocidad constante, es decir, el espacio partido del tiempo, un movimiento rectilíneo y uniforme. A nosotros, lo más usual es que lo que nos interese despejar es la X, ¿vale? Por eso de ahí, si despejamos, X va a ser V por T. O sea que la distancia que recorre ese objeto para el observador O es X igual a V por T. Ahora de momento tengo que decir que esta V la voy a llamar V para que os aclaréis al principio de este tema, pero más adelante le cambiaré la letra, ¿vale? La llamaré U para poder distinguirlo del siguiente concepto que vamos a ver ahora. Bien, ¿qué ocurre? Que habrá ocasiones en las que nosotros tengamos otro observador. En este caso, el Minion es el observador O'. Este observador puede ocurrir que esté en reposo, que esté quieto, o que además también se esté moviendo, ¿vale? ¿Qué ocurrirá si nuestro observador, que está observando el mismo coche de antes que se mueve en línea recta, está quieto? Pues verá lo mismo que veía el observador O. Pero si resulta que nuestro observador se está moviendo al mismo tiempo que está observando al otro coche en movimiento, lo que ve no va a ser lo mismo que observaba el observador O, ¿vale? Este es el ejemplo de siempre. Tú vas en un coche por la carretera y ves a otro coche que pasa al lado tuyo, ¿vale? Si ese coche pasa y te adelanta, para ti lo que va a pasar es que ese coche se mueve a una velocidad v', que por ejemplo es constante, y es superior a la que tú tienes, ¿vale? Esta velocidad para ti va a ser el espacio que recorre según observas tú, siendo el observador O' entre el tiempo que tú mides. Nuevamente, para simplificar, también vamos a suponer que es una velocidad constante, un movimiento rectilíneo uniforme, y por tanto vamos a despejar X', el espacio X' que observa el observador O'. Si ahora ponemos a todos juntos, es decir, a la izquierda del observador O, abajo el observador O' y arriba el objeto que se mueve, el coche, lo que veremos es que tenemos una serie de vectores de posición que me localizan los tres puntos, ¿vale? O y el punto P, ¿vale? Recordad que el observador O' está en movimiento, ¿vale? Y el observador O está en reposo. Aquí, como veis, estoy dibujando los vectores que me localizan el observador O' con respecto de O, el punto con respecto a cada uno de los dos anteriores, de O y de O'. Por tanto, si ahora quito los muñecos y me quedo con el esquema sencillo de lo que tengo ahí, yo tengo que ahí tengo el observador O, ahí tengo el observador O' y ahí tengo el punto que se está moviendo, ¿vale? Bien, entonces, si yo esto ahora lo escribo de manera vectorial, tengo el vector OP, empieza en O y acaba en P, el vector O' y el vector O'P, ¿vale? Por tanto, acordaos las operaciones de suma de vectores que vimos al principio del curso, el vector OP es lo mismo que O' más O'P, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente en ese tema nos vamos a encontrar que en vez de escribir OP, lo que nos interesa es escribir el vector O'P, es decir, lo que ve el observador O'. Por eso O'P es lo mismo que OP menos O'P,
O'. Ya digo que esto en este tema es lo que más veces vamos a ver escrito. Bien, a partir de ahora vamos a unificar todo. Es decir, hace un rato vimos que lo que veía el observador O era esta X, lo que veía el observador O' era esta X' de aquí, ¿vale? Y unificábamos las tres cosas mediante la suma de vectores. Es decir, cerrábamos el triángulo como hemos dicho antes. Repito que nos va a interesar despejar O'P, ¿vale? Bien, otra cosa importantísima. Recuerdo que solamente vamos a considerar el movimiento sobre el eje de la X. Es sencillamente por simplificar. La realidad ocurre en las tres direcciones, pero aquí solamente analizamos uno de los movimientos para que las ecuaciones sean muchísimo más sencillas, ¿vale? Solamente se va a mover en línea recta sobre el eje de la X. Puede ocurrir que en algún problema sí que os digan, por ejemplo, un ejercicio de caída en el que solamente se considere el eje de la Y, pero bueno, cambiaréis una X por una Y y ya está, ¿vale? Bien. Volvemos a escribir las ecuaciones de antes, es decir, O'P va a ser igual a OP menos O', ¿vale? Y repito, recuerdo lo que he dicho hace un rato. Esto es lo que observaría el observador O'. OP es lo que observa el observador O. Y O' es el movimiento relativo del observador O' con respecto de O. De ahí el nombre del tema, física relativista, ¿vale? Porque el movimiento es relativo, ¿vale? Cada uno ve una cosa ligeramente distinta. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a escribir esto de manera paramétrica, es decir, la X por un lado, la Y y la Z por otro lado, y el tiempo, ¿vale? Entonces, X' va a ser X menos V por T. V es la velocidad a la que se está moviendo el observador O' con respecto de O, ¿vale? Es decir, el caso de siempre, el observador O' va subido encima de un tren, bueno, pues la velocidad a la que se mueve el tren es esta velocidad V, ¿vale? Aquí vuelvo a poner los muñequitos, entonces el observador O, que es el policía, está quieto, y el observador O', que es este cochecito con forma de tiburón, es el que se está moviendo a una velocidad. Nosotros, para simplificar, vamos a suponer también que es una velocidad constante, ¿vale? Esa sería la velocidad V. Bien, como solamente nos vamos a mover según el eje de la X, la Y y la Z no van a cambiar. Es decir, lo que observa O' y lo que observa O son exactamente lo mismo. Y con el tiempo pasa idéntico. Es decir, que si cualquiera de los dos pone un cronómetro en marcha, lo que va a medir T o lo que va a medir T', es decir, O O' es exactamente lo mismo. Si pasan 2 segundos para los dos. Bueno, estas son las ecuaciones paramétricas del movimiento, ¿vale?, que describió Galileo. Estas son las ecuaciones fundamentales, ya digo, del movimiento según lo que ve O según lo que ve O'. Esto es la física clásica, ¿vale? La mecánica o la dinámica, como queráis llamarlo, clásica de movimientos a una velocidad pequeña, en la que podemos describir mediante estas ecuaciones lo que ve uno o lo que ve otro. Ejemplos para esto hay muchísimos, ¿vale? Ya antes he puesto el ejemplo del coche. Aquí, por ejemplo, podría ser otro ejemplo de un ascensor. Es decir, tú vas dentro de un ascensor, eres el observador O', y hay otra persona que está fuera del ascensor, en la calle, sería el observador O. Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, un objeto que esté moviéndose por el aire, lo va a ver de una manera. Por ejemplo, el Minion, que es el observador O', va a ver las cosas distintas si está quieto o se está moviendo al mismo tiempo que el objeto que está observando. Y no es lo mismo que se mueva a la misma velocidad, que vaya en un sentido o que vaya en sentido contrario. ¿Vale? Otro ejemplo clásico es, como os decía antes, el ejemplo del tren. ¿Vale? Hay un observador O que está parado en el andén del tren, ¿vale? Y tenemos un observador O' que va subido encima de un tren que se mueve, como veis en este dibujo, por unas vías de tren en horizontal, ¿vale?, sobre el eje de la X a una velocidad constante, ¿vale? Entonces, el observador O' se está moviendo
a una velocidad v, que es la del tren, pero al mismo tiempo está observando a un objeto que está viajando, ¿vale? En la dirección hacia la derecha, como veis con este muñeco, ¿vale? Y siempre es la dirección del eje de la X. Lo que va a observar, evidentemente, va a ser distinto si se está moviendo en la misma dirección o en dirección en sentido contrario a ese objeto.